Bien, ahora vamos a continuar con la lectura que empezamos la vez pasada, con el capítulo 1. Y antes de empezar, quisiera destacar unas palabras pequeñas al respecto. La organización de los capítulos en este libro no está hecha de manera aleatoria. Tiene una intención muy importante y es análogo a el sendero por el cual caminan los cabalistas. Es decir, el capítulo 1 muestra una cosa importantísima que debe hacerse al iniciar este camino. Y esto es percibir al Creador. Y es tan importante que resulta una, columna imprescindible para el camino y el sendero que vas a seguir como cabalista. Así que lo que te muestra en el capítulo 1 es el inicio de algo que probablemente nunca has podido sentir de manera consciente y persistente, situación que ahora debes echar a andar. Así que si eres una persona que todavía cree que no hay un ser superior, te va a costar más trabajo o simplemente te va a expulsar del sistema de la Kabbalah. Pero si aunque no estás de acuerdo, sigues persistente en este asunto, te vas a llevar una gran sorpresa en adelante. Con esto vamos a comenzar con el capítulo 1. Percibir al Creador. Y dice nuestro maestro lo siguiente: generaciones van y generaciones vienen, pero cada generación y cada individuo se hacen la misma pregunta acerca del propósito de la vida. Esto sucede especialmente en tiempos de guerra, en tiempos de sufrimiento global y durante periodos de desgracia que acontecen a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y surge la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida, la que valoramos tanto? O también surge otra pregunta: ¿y no debería la ausencia de sufrimiento ser considerada como felicidad? En el Talmud, en donde dice Ética de los Padres, está escrito una frase que vas a entender y a comprender con los años de estudio de la Kabbalah, que dice: en contra de tu voluntad naces, en contra de tu voluntad vives, y en contra de tu voluntad morirás. Cada generación ha tenido su porción de desgracia. Algunos de nosotros hemos vivido durante los tiempos de la Gran Depresión, durante los tiempos de las guerras y, por supuesto, las turbulencias implicadas por las tales guerras, es decir, la posguerra. Pero, dice el Rab, veo a mi generación llena de problemas y sufrimiento, incapaz de asentarse a sí misma e incapaz de encontrarse. En esta atmósfera, la pregunta relativa al significado de nuestra vida resalta con especial claridad. A veces parece que la vida es más difícil que la propia muerte. Por lo tanto, no es de sorprenderse que en la parte de éticas de los padres se afirme que contra tu voluntad vives. La naturaleza nos creó y somos forzados a existir con las cualidades que nos fueron impuestas. Es como si fuésemos tan solo seres semi-inteligentes, es decir,
inteligentes solo al grado en el que estamos conscientes que nuestras acciones están determinadas por nuestras características y cualidades inherentes y a la que no podemos oponernos. Si es que estamos a merced de la naturaleza, entonces es imposible predecir hacia dónde nos va a llevar esta fuerza indómita e irracional. Nuestras naturalezas son las responsables de generar constantemente conflictos entre individuos y conflictos entre naciones enteras, que como animales salvajes se involucran en una lucha feroz de instintos. Sin embargo, en el subconsciente no podemos aceptar esa clase de comparación entre nosotros y, digamos, las bestias primitivas. Pero si la fuerza divina que nos creó realmente existe, la pregunta que surge es: ¿por qué no la percibimos? ¿Por qué se oculta de nosotros? Si supiéramos que esta nos exige, seguramente no habríamos cometido esos errores en nuestras vidas, por los cuales somos, como entrecomillado, castigados con sufrimiento. Y destaca mi maestro lo siguiente: ¿cuánto más fácil sería la vida si el Creador no se hubiese ocultado de los seres humanos, sino que fuera claramente percibido y visto por todos y cada uno de nosotros? Entonces, seguro que no tendríamos ninguna duda de su existencia y podríamos observar los efectos de su providencia sobre el mundo que nos rodea. Conoceríamos la causa y el propósito de nuestra creación. Veríamos claramente las consecuencias de nuestros actos y, por supuesto, su respuesta a ellos. Podríamos discutir todos nuestros problemas en un diálogo con Él, con el Creador. Pedir su ayuda, buscar su protección y consejos, presentarle nuestras aflicciones y pedirle que nos explique por qué nos trata de esa manera. Por último, le pediríamos consejos sobre el futuro. Estaríamos en contacto con Él constantemente, corrigiéndonos a nosotros mismos de acuerdo a sus recomendaciones. Y ya al final, Él estaría satisfecho y nosotros también. Tal como una criatura está consciente de quién es su madre desde el momento de su nacimiento, de igual forma estaríamos conscientes del Creador. Aprenderíamos la manera correcta de vivir por la observación de sus reacciones a nuestros actos e incluso a nuestras intenciones. Percibiríamos al Creador tan cercano como una madre, ya que lo veríamos como la fuente de nuestro nacimiento, como nuestro progenitor y como la causa de nuestra existencia y de toda la existencia futura. Si lo anterior fuera así, no tendríamos ninguna necesidad de gobiernos, de escuelas o de educadores. La existencia de todas las naciones estaría esencialmente centrada en la maravillosa y simple coexistencia para una causa común y evidente a todos, es decir, nuestra unificación espiritual con el abiertamente visible y percibido Creador. Así pues, los actos de todos serían guiados por claras leyes espirituales llamadas mandamientos,
todos las obedecerían, pues sería obvio que de no hacerlo significaría infligirse daño a sí mismos. Algo equivalente a saltar a una hoguera o a saltar desde un precipicio. Si pudiéramos percibir claramente al Creador y a su providencia, no habría ninguna dificultad en realizar las más duras tareas, dado que el beneficio personal derivado de estas sería evidente. Equivaldría a entregar todas nuestras pertenencias a un extraño sin pensar dos veces acerca del presente o del futuro. Además, esto no presentaría absolutamente ningún problema, puesto que el conocimiento del divino dominio nos permitiría ver las ventajas de actuar desinteresadamente, es decir, sin la búsqueda de algún tipo de gratificación. Así pues, sabríamos que estamos en manos del benévolo y eterno Creador. Solo imaginen cuán natural sería, y por supuesto, también cuán antinatural e imposible es en el presente estado de divina ocultación. Cuán natural sería el entregarnos completamente al Creador, rendir todos nuestros pensamientos y deseos a Él, sin reservas, y ser lo que Él quisiera que fuésemos. No tendríamos la menor preocupación por nosotros mismos y estaríamos completamente libres de pensamientos personales. De hecho, dejaríamos de estar conscientes de nosotros mismos, dejaríamos de estar conscientes de ese yo y transferiríamos todos nuestros sentimientos hacia Él, intentando acercarnos al Creador y viviendo según sus pensamientos y su voluntad. Y aquí destaca el Rab lo siguiente: de lo anterior debe quedar claro que el único elemento faltante en nuestro mundo es nuestra percepción del Creador. El logro de tal percepción debería ser nuestro único propósito en este mundo. Es el único objetivo, pues solo la percepción del Creador permite al individuo recibir ayuda, salvándolo de las calamidades de esta vida y de la muerte espiritual, concediéndole la inmortalidad espiritual sin tener que retornar a este mundo. Así pues, el método de búsqueda de nuestra percepción del Creador se conoce como Kabbalah. Nuestra percepción del Creador la llamamos fe. Sin embargo, de manera equivocada, a menudo creemos que la fe implica tantear en la oscuridad sin ver ni percibir al Creador. Y en realidad, la fe significa exactamente lo contrario. Inclusive a hoy, a principios del siglo XXI, todo el mundo cree equivocadamente que la fe implica ir tanteando en la oscuridad. Y esta es la primera gran equivocación. Según la Kabbalah, la luz del Creador que colma a la persona, es decir, la luz de la conexión con el Creador, la luz que da la sensación
de unificación con Él, que por cierto la conocemos como Or Hasadim, que en hebreo significa luz de la misericordia, se conoce también como la luz de la fe, o simplemente fe. La fe, es decir, la luz del Creador, nos da la sensación de estar ligados al Eterno, nos da una comprensión del Creador, nos da, por lo tanto, una sensación de comunicación completa con Él, así como una sensación de seguridad absoluta, una sensación de inmortalidad, grandeza y fuerza. Se hace evidente que la liberación de nuestra existencia temporal y de nuestro sufrimiento causado por la inútil persecución de placeres transitorios radica solo en alcanzar dicha fe, lo cual es equivalente a percibir al Creador. Repito este fragmento que es de suma importancia en el nuevo sendero de la Kabbalah. La fe, la luz del Creador, nos da la sensación de estar ligados a lo eterno, una comprensión del Creador, una sensación de comunicación completa con Él, así como una sensación de seguridad absoluta, de inmortalidad, de grandeza y fuerza. Así que pues se hace evidente que la liberación de nuestra existencia temporal, es decir, la liberación aquí en este mundo material y la liberación de nuestro sufrimiento, que es causado por la inútil persecución de placeres transitorios, radica solo en alcanzar la fe, es decir, en percibir al Creador. En general, la única causa de nuestros infortunios y de la naturaleza desvalorizada y temporal de nuestras vidas es nuestro fracaso en percibir al Creador. La Kabbalah nos impulsa hacia Él, enseñándonos una frase que utiliza mucho el cabalista: prueba y verás que el Creador es bondadoso. El objetivo de este texto es guiarte a través de las etapas iniciales en la senda para percibir al Creador. Siguiente, ventana al corazón. Es evidente que desde la creación del mundo, la humanidad ha sufrido tormentos y dolores de tal magnitud que a menudo han sido peor que la muerte misma. Y entonces te preguntas, ¿quién entonces, sino el Creador, es el origen de todos los sufrimientos? ¿Quién? A través de la historia nos preguntamos cuántos individuos han estado dispuestos a sufrir y a aguantar dolor para alcanzar la sabiduría superior y lograr la elevación espiritual. ¿Cuántos de estos individuos se sometieron voluntariamente a las agonías inaguantables por el bien de encontrar al menos una gota de percepción y una gota de entendimiento espirituales de la fuerza superior, para obtener o en favor de la unificación con el Creador y de llegar a ser su servidor? A pesar de todo, siguieron viviendo sus vidas sin nunca haber recibido respuesta alguna y sin ningún logro visible. Así que se fueron de este mundo
sin nada, así como vinieron al mundo. Y la pregunta racional que nos hacemos es: ¿por qué el Creador ignoró sus rezos? ¿Por qué el Creador se alejó de ellos e hizo caso omiso a sus sufrimientos? Todos estos seres humanos se dieron cuenta subconscientemente que hay un propósito sublime en el universo y en cada acontecimiento que ocurre. Este propósito se le llama la gota de unificación del individuo con el Creador. Todos los seres humanos, si no se han dado cuenta, muy pronto se van a empezar a dar cuenta. A pesar de estar inmersos en este egoísmo y en sus tormentos inaguantables, cuando experimentaron el rechazo del Creador, de pronto sintieron que una ventana se abría en sus corazones, la cual hasta entonces había estado cerrada a la verdad. Hasta ese momento, sus corazones habían sido incapaces de sentir algo, aparte de su propio dolor y deseo. Esta ventana o esta situación reveló que eran considerados dignos de experimentar y de sentir esa anhelada gota de unificación, penetrando en cada corazón a través de sus paredes rotas. Por lo tanto, todas sus cualidades fueron transformadas en el sentido contrario, para asemejarse a las cualidades del Creador. Y solo entonces se dieron cuenta que la unidad con Él nada más podría ser alcanzada en la profundidad de su sufrimiento. Únicamente entonces fueron capaces de percibir el estado de ser uno con el Creador, puesto que su presencia estaba allí como la gota de unificación con Él. Al momento de experimentar esa comprensión, esta se hace evidente en ellos y colma sus heridas. Les puedo decir que aunque no les guste, los cabalistas que iniciaron en el camino de la Kabbalah fueron personas así, normales, como todos, pero que llegaron a un punto en su vida de dolor y de sufrimiento. Y este dolor y sufrimiento que sentían los hizo voltear a ver al Creador. Ese momento de esa pequeña revelación se le llama la gota de unificación con Él. Y precisamente por estas heridas de percepción y conocimiento, fíjense ustedes bien, estamos hablando de percepción, de conocimiento, de dolor, de sufrimiento, y debido a las terribles contradicciones que atormentaban las almas, el Creador mismo llenó a estas personas con una ilimitada dicha maravillosa, al punto que nada más perfecto podría ser imaginado. Y todo esto fue dado solo para hacerles sentir que aquella agonía y sufrimiento valió la pena. Se requería de esto para que experimentaran la perfección suprema. Les puede gustar o no les puede gustar, pero así es. Y habiendo llegado a este estado, cada célula de sus cuerpos los convenció de que cualquiera en nuestro mundo estaría dispuesto a pasar esos tormentos inimaginables a fin de sentir, aunque sea una vez en la vida,
la dicha de estar unido con el Creador. Y entonces te haces una pregunta lógica. ¿Por qué entonces el Creador guarda silencio ante las súplicas de los seres humanos para sentir alivio? ¿Por qué? ¿Por qué se calla? Esto se puede explicar por el hecho que la gente está mucho más preocupada por su progreso que con glorificar al Creador. Por lo tanto, sus lágrimas están vacías y se van de este mundo como llegaron, sin nada. El destino final de cada animal es la extinción, y la gente que no ha percibido al Creador es como los animales. Por otra parte, si una persona se preocupa por glorificarlo, Él se le revelará. Las gotas de unificación, es decir, el propósito de la creación, fluyen al interior de los corazones de quienes se dedican a la glorificación y al amor del Creador. Digo yo porque a través del tiempo el hombre se ha cansado dizque de glorificar y de amar al Creador, pero de forma incorrecta. Y aquí la Kabbalah te va a enseñar con el paso de los años la forma correcta de glorificación y de amor al Creador, para que no pienses que te la vas a tener que pasar rezando, hincado en alguna institución o para alguna institución. No vas a entrar a ninguna religión. Sigo leyendo. Penetran a quienes en vez de quejarse de la injusticia del divino dominio, están completamente convencidos en el fondo de sus corazones de que todo lo que el Creador ha hecho es por el bien de ellos. Así pues, lo espiritual no puede ser dividido en partes separadas. Podemos comprender el todo solo de manera gradual, hasta que lo comprendemos por completo. Y esto es lo que les va a pasar a los que estudian Kabbalah. Van a comprender todo de manera gradual y al paso de la persistencia en la sabiduría de la Kabbalah, hasta que empiezan a comprender las cosas por completo. Por lo tanto, el éxito de nuestros esfuerzos espirituales depende de la persistencia o llamada también pureza de nuestros deseos. La luz espiritual fluye solamente dentro de esas partes de nuestros corazones que han sido purificadas del egoísmo. Más adelante vamos a saber qué significa purificar del egoísmo. Algo completamente que es muy distinto a la definición que tú actualmente das de egoísmo. Vamos a seguir leyendo. Cuando miramos objetivamente la naturaleza de nuestra existencia y todo lo que nos rodea, podemos apreciar con mayor detalle la maravillosa y estupenda creación. De acuerdo a los cabalistas, quienes se comunican directamente con el Creador, su existencia tiene importantes consecuencias para nosotros. Si de hecho existe el Creador y si Él genera todas las circunstancias que afectan nuestras vidas, entonces no existe nada más lógico que intentar mantener el más estrecho contacto posible con Él. Punto. Sin embargo, si lo intentáramos arduamente y tuviésemos éxito en mantener ese contacto,
nos sentiríamos como si estuviéramos suspendidos en el aire, sin ningún soporte. Como dijimos anteriormente, el Creador está oculto de nuestra percepción, sin ver, ni sentir, ni oír, o siquiera recibir alguna entrada sensorial. Nos veríamos involucrados en un esfuerzo unidireccional, gritando al espacio vacío. Y entonces te haces la pregunta lógica: ¿por qué el Creador nos hizo de tal forma que es imposible percibirlo? Y más aún, ¿por qué se oculta de nosotros? Incluso, ¿por qué cuando le suplicamos, Él no se aparece para responder, prefiriendo en cambio afectarnos de una manera que se oculta de nosotros, detrás de la naturaleza y detrás de nuestro entorno? Si su deseo fuera corregirnos, es decir, corregir sus propios errores en la creación, Él ya lo habría hecho hace mucho tiempo, directa o indirectamente. Si Él se revelara, todos lo habríamos visto, lo habríamos apreciado en el grado permitido por nuestros sentidos y por nuestra inteligencia, con los cuales Él nos creó. Y seguramente entonces podríamos saber qué hacer y cómo actuar en este mundo. El que fue supuestamente creado para nosotros. Además, paradójicamente, tan pronto nos esforzamos en alcanzar al Creador para percibirlo, para acercarnos a Él, sentimos o percibimos que nuestro anhelo o nuestro deseo hacia Él se desvanece y desaparece. Chécalo, discierne esto. Te va a pasar muy seguido esto, sobre todo al inicio. Pero si el Creador dirige todas nuestras sensaciones, ¿por qué entonces priva de este anhelo a quienes actualmente tienen el deseo de percibirlo? Y no solo eso, ¿por qué también pone toda clase de obstáculos posibles en nuestro camino? En ocasiones es probable que incluso sintamos que el orgullo y la arrogancia en los que se nos dice debemos deshacernos son infinitamente más característicos del Creador. Después de todo, si el Creador es compasivo, especialmente a los que lo buscan, ¿por qué no recibimos ninguna respuesta a nuestras lágrimas y súplicas? Si pudiéramos cambiar algo en nuestras vidas, significaría que Él nos ha dado el libre albedrío para hacerlo, pero Él no nos dotó con el suficiente conocimiento para evitar el sufrimiento que acompaña nuestra existencia y desarrollo espiritual. Ándale, trata de no sufrir. Puedes. Siempre encuentras que hay un sufrimiento que acompaña tu existencia, aunque no te guste, aunque berres y aunque hagas los caprichos que tengas que hacer. Siempre el sufrimiento acompaña nuestra existencia y desarrollo espiritual. Por otra parte, sigo leyendo, si no hay libre albedrío, ¿qué puede ser más duro que hacernos sufrir de manera insensata por años en el mundo cruel que Él creó? Ciertamente tales agravios son infinitos. Y si el Creador es la causa de nuestra condición, entonces tenemos mucho por qué criticarlo y culparlo, lo cual hacemos cuando implícitamente tenemos dolor y sufrimiento. Es una forma de criticarlo y culparlo. El maestro destaca esto. El Creador ve todo lo que ocurre en nuestros corazones
Cuando estamos descontentos con algo, el sentimiento de insatisfacción puede interpretarse como echar la culpa al creador, incluso si la culpa no es directamente dirigida a él, o aun si no creemos en su existencia. Cada uno de nosotros está en lo correcto al mantener cualquier creencia, al margen de la que ésta sea, en la condición en la que se encuentre. Esto se debe a que apoyamos solamente lo que sentimos como verdad en ese momento, así como también lo que hemos analizado con nuestras propias mentes. Sin embargo, aquellos que tienen una vasta experiencia de vida saben de qué manera pueden cambiar drásticamente sus puntos de vista a lo largo de los años, inclusive a lo largo del día. Hoy puedes estar de acuerdo con una cosa, pero mañana ya no estás de acuerdo con ello. No se puede decir que antes uno estuvo equivocado, pero que ahora está en lo correcto. Es importante darse cuenta que el punto de vista de hoy puede que se compruebe sea el equivocado el día de mañana. Por lo tanto, las conclusiones derivadas de cualquier situación son correctas para esa situación en particular. Es más, puede que sean directamente contrarias a las conclusiones obtenidas en otras circunstancias. Así que, de la misma manera, no podemos evaluar o juzgar otros mundos o sus leyes basándonos en nuestro propio criterio actual, que es lo que el criterio de nuestro mundo nos da en este momento. No se puede. Cuídate si empiezas a juzgar esto acerca del Creador en este momento, porque te puedes equivocar. No poseemos inteligencia o percepción sobrenatural y erramos constantemente, aún dentro de los límites de nuestro propio mundo. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones sobre lo desconocido y mucho menos juzgarlo. Solo quien posee los requisitos y cualidades sobrenaturales puede hacer juicios correctos referentes a lo que existe por encima y más allá de lo natural. Aquel que posee ambas cualidades, las sobrenaturales y las nuestras, nos puede describir más cerca lo sobrenatural. Esa persona, refiriéndose a este asunto de la Kabbalah, solamente puede ser un cabalista, que es una persona de nuestro mundo, así, creada con las mismas cualidades de cada uno de nosotros, pero también dotada con otras cualidades desde lo alto, que le permiten describirnos lo que ocurre en los demás mundos. Y esta es la razón por la cual el Creador ha permitido que ciertos cabalistas revelen su conocimiento a un vasto número de personas en la sociedad, para que los puedan ayudar a comunicarse con Él. Sí, a comunicarse con Él en un idioma comprensible para nosotros. Así pues, los cabalistas explican que la estructura y la función del razonamiento en lo espiritual, es decir, en los mundos divinos, están basadas en leyes que son diferentes y totalmente opuestas en su naturaleza a las nuestras, a las de este mundo material. Siguiente, fe por encima de la razón. No existe un límite que separe nuestro mundo del divino, del mundo espiritual. Pero, dado el hecho que el mundo espiritual, de acuerdo a sus características,
es algo así como un antimundo corporal, está situado tan lejos de nuestra percepción que desde el momento en que llegamos a este mundo, olvidamos completamente todo acerca de nuestra pasada anticondición. Es como si la vida nos juega un terrible problema, nos quita la memoria de todo. Olvidamos todo completamente. Naturalmente, la única manera de que los seres humanos perciban este antimundo es adquiriendo su esencia, adquiriendo su razonamiento y adquiriendo sus cualidades. ¿Cómo deberíamos alterar nuestra naturaleza presente, esa con la que naciste, a fin de adquirir una completamente contraria, que es la espiritual? Y la respuesta, que es una ley del mundo espiritual, se resume en dos palabras: altruismo absoluto. Lo vamos a definir perfectamente bien durante mucho tiempo y se va a ir revelando esto durante mucho tiempo. No es el típico altruismo que conocemos en la realidad, así como no es el típico egoísmo que conocemos en esta realidad. Ya lo dijo el maestro. El mundo espiritual es completamente distinto y opuesto al material. Y estas dos palabras, egoísmo y altruismo, no son la excepción. Entonces, comprenderlas es muy importante dentro del sendero de la Kabbalah. Sigamos leyendo. ¿Cómo podemos adquirir esta cualidad? Refiriéndose al altruismo absoluto. Los cabalistas sugieren que experimentemos una transformación dentro de nosotros mismos. Y solo por medio de este acto interno podemos percibir al mundo espiritual y comenzar a vivir en ambos mundos simultáneamente, es decir, el mundo corporal y el mundo espiritual. Este acto es llamado fe por encima de la razón. El mundo espiritual es, como decíamos anteriormente, es altruista. Cada deseo y acción que existen en ese reino no son dictados por la razón humana o a lo que se le llama egoísmo, sino por la fe. Es decir, por la percepción del Creador. Si el sentido común que tú tienes y que ahorita estás utilizando fuera una herramienta vital para nuestras acciones, entonces parecería que no somos capaces de liberarnos por completo de nuestro propio intelecto. Sin embargo, dado que éste no revela cómo escapar de las circunstancias que el Creador ha puesto ante nosotros de una forma oculta, no nos ayudará este sentido común en resolver nuestros problemas. Es más, al contrario, permaneceremos a flote sin apoyo y sin respuestas lógicas a lo que nos sucede. Es decir, en nuestro mundo somos guiados solo por nuestros propios razonamientos. En todo lo que hacemos, la razón o lo que hemos llamado también el cálculo razonable, que es puramente egoísta, es la base de todos nuestros deseos y acciones. Nuestra razón calcula la cantidad de placer que esperamos experimentar y la compara con la cantidad de dolor o de esfuerzo requerido para
lograr ese placer. Entonces, hacemos una operación mercantil, restamos uno del otro para calcular el costo y luego decidir si luchamos por tener placer o escogemos el no hacer nada y la tranquilidad. Tal acercamiento, entre comillas, razonable hacia nuestro entorno es lo que hacemos y que se llama fe, pero dentro de la razón. Y en este caso, nuestra razón determina cuánta fe utilizaremos. Y piénsale, disciérnele. Durante días si quieres o durante meses. Toda tu vida, toda, absolutamente toda, en este mundo material se basa en eso. En que realizas un cálculo para cumplir ciertos deseos y siempre estás calculando cuánto te va a costar de esfuerzo ese deseo. Si vas a tener suficiente beneficio del cumplimiento de ese deseo. O simplemente no mueves un dedo si el esfuerzo es mucho. Piénsale. Y todo, absolutamente todo en tu realidad es así. Y si estás a la mitad de tu vida, la otra siguiente mitad de tu vida así va a ser. Sigo leyendo. A menudo actuamos sin ningún cálculo del beneficio o costo del esfuerzo, como en el caso de cuando somos muy fanáticos o del comportamiento condicionado. Esos son actos ciegos, son llamados actos de fe por debajo de la razón, ya que están determinados por decisiones posteriores tomadas a ciegas por alguien más y tú los tomaste, en vez de responder a la razón o al cálculo propio. Nuestras acciones también pueden ser dictadas por nuestra formación, habiéndose convertido en una segunda naturaleza, hasta tal punto que debemos hacer un esfuerzo para no actuar mecánicamente, a través de la fuerza del hábito, a fin de hacer la transición de vivir de acuerdo a las leyes de nuestro mundo a vivir según las leyes del mundo espiritual. Debemos cumplir con ciertas condiciones. Primero, y ojo aquí, tenemos que descartar por completo los argumentos de la razón y renunciar a utilizar nuestro intelecto para determinar nuestras acciones. ¿Sí? Así es. Te estoy diciendo algo que es contrario a la formación de ti como persona. Yo soy el mejor, yo voy a hacer lo máximo, yo puedo con todo, yo sé que puedo, mi ego es grande y debo de lograrlo todo. Primero tenemos que descartar por completo los argumentos de la razón y renunciar a utilizar nuestro intelecto para determinar nuestras acciones, como si estuviéramos suspendidos en el aire. Así, como si estuviéramos en suspensión en el aire, debemos intentar aferrarnos al Creador con ambas manos, permitiéndole así al Creador y solo a Él determinar nuestras acciones. Sí, lo que te estoy diciendo es que dejes el volante al Creador. El sentido figurado o en sentido figurado debemos sustituir nuestra propia mente por la del Creador y actuar de manera contraria a nuestra propia razón. Es decir, debemos colocar la voluntad del Creador por encima de la nuestra. Y una vez que seamos capaces de hacer esto, nuestro comportamiento representará lo que hemos llamado
fe por encima de la razón. Y esto es una etapa que debes de perseguir y alcanzar. Por supuesto que no la vas a hacer en el mundo material, porque en el mundo material se utiliza la fe por debajo de la razón, pero de alguna forma vas a comenzar a pensar en esta nueva alternativa, que es la fe por encima de la razón. Y vas a empezar distinguiendo estas abajo de la razón y encima de la razón. Entonces, como eres una persona lista e inteligente, te darás cuenta de que hay dos formas ya de actuación en tu mundo. Y no solamente siempre por debajo de la razón, sino que ahora está por encima de la razón. Y que ahora esta fe por encima de la razón te dice, déjate llevar, déjale el volante al Creador. Confía en ello. ¿Por qué? Porque Él es el creador del mundo y porque Él no te va a hacer daño nunca. Y entonces empiezas a valorar y a discernir sobre estos dos caminos. Y toda la vida los vas a traer encima, estos dos caminos. En cierto momento estarás pisando el mundo material y actuarás por debajo de la razón. Pero cuando estés pisando el mundo espiritual y cuando estés caminando el sendero espiritual, debes de utilizar esta fórmula: fe o percepción del Creador por encima de lo que diga mi razón. A pesar de que diga mi razón que es una locura, o que no lo crees, o que es imposible que suceda, ya verás, cuando empiezas a discernir sobre estos dos caminos, a pesar de lo que te diga tu razón, tú sigues persistiendo en seguir el camino que los cabalistas te están diciendo. No se trata de, digamos, desaparecer la razón o la fe por debajo de la razón, porque si intentas desaparecerla, vas a desaparecer su opuesto, que es la fe por encima de la razón. Al contrario, debes trabajar con ambas, discernirlas correctamente bien a ambas. Y este es un primer nivel en el sendero de la Kabbalah. Sigamos leyendo. La voluntad de suprimir nuestra propia razón y de ser guiado solo por el deseo de entregarnos al Creador va a tener un impacto muy fuerte en la formación de algo que llamamos vasija espiritual, en donde esa vasija es la receptora de todo nuestro entendimiento en la espiritualidad. Así pues, la capacidad de esa vasija, es decir, la capacidad de nuestra razón espiritual, es decir, la capacidad de dejarle el control al Creador, está determinada por la cantidad de razón terrenal egoísta que estamos tratando de suprimir, con el propósito de aumentar la capacidad de nuestros recipientes espirituales. El Creador pone obstáculos paulatinamente más grandes en nuestro sendero espiritual. Esto fortalece nuestros deseos egoístas, sí, pero también nuestras dudas relativas al dominio del Creador, discerniendo por encima o por debajo de la razón con estos obstáculos. Estos, en cambio, nos permiten superar gradualmente esos obstáculos y desarrollar
deseos altruistas más fuertes. De esta manera, se nos brinda la oportunidad de incrementar la capacidad de nuestras vasijas o de los recipientes espirituales. Si pudiéramos mentalmente agarrar al Creador con ambas manos, es decir, si pudiéramos ignorar el enfoque crítico de la razón humana y regocijarnos con el hecho de que tal oportunidad se haya presentado, y si pudiéramos afrontar esta condición, aunque sea por un instante, veríamos cuán maravilloso es el estado espiritual. Ven y ve. Dicho estado puede ser alcanzado solo cuando hayamos logrado la verdad eterna, cuando hayamos alcanzado en base a estos ejercicios de inicio. Porque, como te habrás dado cuenta, el estudio de la ciencia de la Kabbalah se comprueba solamente no en algo exterior a ti, sino en ti mismo. Por eso se dice, ven y prueba. Y yo te digo, ven y prueba que si haces este discernimiento, verás inmediatamente cómo la verdad eterna se empieza a alcanzar. Y esta verdad no será alterada el día de mañana, como fue el caso de todas las creencias anteriores, porque ahora estamos unidos al Creador y podemos ver los acontecimientos a través del prisma de la verdad eterna. El progreso es sólo posible a lo largo de 3 líneas simultáneas paralelas. La línea derecha, que es la percepción del Creador, la fe, cuando tú logras inclinarte hacia la derecha dejándole el volante a él. Luego existe la línea izquierda, que es el conocimiento o lo que llamamos conocimiento y comprensión. ¿Qué significa el conocimiento y comprensión? Significa el discernir tu realidad. Sí, la que tú tienes actualmente, la que vas a tener y la que has tenido. Estas 2 líneas nunca se juntan, dado que son mutuamente opuestas una de la otra. En una estás con fe por encima de la razón y dejas el volante al Creador. Y en la otra estás dentro del mundo material, por debajo, con la fe por debajo de la razón y queriendo manipular y metiéndole la mano tú a todo, interviniendo en el mundo. Por esto nunca divergen, porque son opuestas una de la otra. Por lo tanto, la única manera de balancearlas es por medio de la aparición de una línea central. ¿Qué características tiene esta línea central? Consiste de ambas líneas, tanto derecha e izquierda, al mismo tiempo. Esta línea central tiene como connotación el comportamiento espiritual, donde la razón es utilizada de acuerdo con el grado de fe de cada uno. Todos los objetos espirituales, siguiendo el orden del cual emergieron del Creador, están distribuidos en capas que los circundan a él en forma de espiral. Todo el universo, dividido en capas alrededor del Creador, existe solo respecto a las creaciones. Y todo es producto del ser original creado. A esto le llamamos Malhut. Les voy a repetir esto, porque es muy importante.
Ahorita todavía no es el momento de entrar en este apartado, pero sí es importante que ustedes vayan conociendo qué significa la cualidad Malhut. Dice así, repitiendo, todos los objetos espirituales, siguiendo el orden del cual emergieron del Creador, están distribuidos en capas que lo circundan a él en forma de espiral. Todo el universo o todo en el universo, dividido en capas alrededor del Creador, existe solo con respecto a sus creaciones. Es decir, solamente las creaciones lo sienten. Y todo es producto del ser original creado, llamado Malhut. Es decir, todos los mundos y todos los seres creados, a excepción del Creador, son una sola entidad que se llama Malhut, lo cual significa la raíz o la fuente original de todos los seres. Ya veremos allá adelante, cuando vayamos profundizando en Kabbalah, que Malhut se fragmenta en muchas pequeñas partes. El total de los componentes de aquella Malhut se conoce como Shejinah, la luz del Creador, su presencia. Y el llenado divino de la Shejinah se le conoce como Shohen. Y el tiempo requerido para llenar por completo todas las partes de la Shejinah se llama el tiempo de la corrección. Durante este periodo, los seres creados implementan lo que hemos llamado correcciones internas en sus respectivas partes de Malhut. Es decir, cada ser, digamos que corrige la parte de la cual fue creado. O lo que es lo mismo, corrige su propia alma. Hasta el momento en que el Creador se pueda fusionar por completo con los seres creados, revelándose enteramente a ellos, o en otras palabras, hasta que la abundancia o el Shohem llene a toda la Shejinah, la condición de la Shejinah o la raíz de las almas es conocida como el exilio de la Shejinah del Creador, que en hebreo significa Galut HaShejinah. En esta condición, por supuesto, no hay perfección en los mundos superiores. Incluso en nuestro mundo, el más bajo de todos los mundos, cada ser debe también percibir totalmente al Creador. Pero la mayoría del tiempo estamos ocupados en satisfacer nuestros triviales deseos personales que son muy característicos en este mundo, además de seguir a ciegas lo que tu cuerpo te demanda. Hay una condición del alma llamada Shejinah en el polvo, así se llama, Shejinah en el polvo, que es cuando los placeres espiritualmente puros los consideras superfluos y absurdos. Y esto se describe como el sufrimiento de la Shejinah, es decir, estás ocupado en los placeres triviales del deseo personal de tu cuerpo. Llámale como quieras, comida, influencia, poder, conocimiento, llámale como quieras. Y todo sufrimiento humano proviene del hecho que estamos obligados desde arriba a rechazar completamente todo el sentido común y a proceder ciegamente, poniendo la fe por encima de la razón. Esto es que así, cuanta más razón y conocimiento poseamos,
Y cuanto más fuerte e inteligentes llegamos a ser, híjoles, más duro será para nosotros seguir el sendero de la percepción del Creador o de la fe. ¿Sí? Así es. Por consiguiente, al intentar rechazar nuestro sentido común, incrementamos nuestro sufrimiento. Así pues, quienes hayamos escogido el camino de desarrollo espiritual, tal como se ha descrito con anterioridad, no podemos estar de acuerdo con el Creador. En nuestros corazones condenamos la necesidad de tal camino. Por lo tanto, tenemos dificultad enorme en justificar los métodos del Creador, que es la Kabbalah. Sin embargo, no podemos mantener tal condición por un periodo prolongado, a menos que el Creador decida ayudarnos y nos revele el cuadro completo de la creación. Cuando sintamos que estamos en un estado espiritual elevado y que todos nuestros deseos están concentrados solamente en el Creador, estaremos listos para sumergirnos en los textos apropiados de la Kabbalah para tratar de comprender su significado interno. Y aunque sintamos que no entendemos nada, a pesar de nuestro empeño, aún así debemos continuar recurriendo al estudio de la Kabbalah una y otra vez y no desesperarnos si no logramos comprender el tema. Es decir, si ustedes creen que estos primeros ejercicios, percibir al Creador a través de la fe por encima de la razón y entender que es fe por debajo de la razón, ya es entrar al sendero de la Kabbalah, permítanme decirles que no, que esto es solamente la preparación para empezar, para entrar a la sala de la Kabbalah. ¿De qué manera podemos beneficiarnos de estos esfuerzos? De hecho, nuestros esfuerzos por comprender los misterios de la Kabbalah son equivalentes a nuestros rezos. Entendido correctamente la palabra rezos, en los que pedimos al Creador que se nos revele. Este anhelo de vínculo se fortalece cuando buscamos entender los conceptos de Kabbalah. Es decir, empiezas a rezar correctamente cuando estás estudiando correctamente los conceptos de Kabbalah. No vayas a creer que te tienes que hincar y poner tus manos así como angelito y pedirle al Creador. No, eso no es rezo en Kabbalah. Tienes que entender los conceptos de Kabbalah y persistir en ellos. Y esta es la forma en la que rezas. La fuerza de nuestras plegarias está determinada por la fuerza de tu deseo de entender. En general, cuando invertimos esfuerzo por lograr algo, aumenta nuestro deseo de alcanzarlo. Eso lo sabemos perfectamente bien. La fuerza de nuestro deseo puede ser juzgada por cuánta escasez o sufrimiento sentimos ante la ausencia del objeto deseado. El sufrimiento no es expresado en palabras, pero vaya que lo sentimos en el corazón. Y ese sufrimiento es en sí mismo una plegaria. El tratar de buscar entender los conceptos de Kabbalah, por lo tanto, con su fuerte deseo, es en sí mismo una carencia que te hace más fuerte la plegaria. Con base a esto, podemos reconocer que solo después de arduos e infructuosos esfuerzos
por lograr lo que deseamos, podemos rezar de manera tan sincera que lo recibiremos. Si durante los intentos realizados por sumergirnos en los textos, nuestros corazones aún no están completamente libres de pensamientos de esos extrínsecos que te llegan y que te desconcentran y que te sacan y que te crean dudas, o aquellas críticas que te dicen salte de ahí, no sigas por este camino, mira que esto de la Kabbalah es pura brujería y esoterismo y tonterías de estas que sí son tonterías, ¿sí? Porque la Kabbalah nada tiene que ver con aquellos hilos rojos y esoterismo y misticismo y todas esas cosas, o brujería, nada de eso tiene que ver con la Kabbalah. Pero si durante los intentos realizados por sumergirnos en los textos no se está completamente libre de aquellos pensamientos, entonces nuestras mentes no serán capaces de dedicarse exclusivamente al estudio, puesto que la mente está obstaculizando tus deseos del corazón. Así pues, para que el Creador acepte nuestros rezos correctamente, debemos venir de lo más profundo de nuestros corazones. Es decir, todos nuestros deseos deben estar concentrados en el rezo correcto, como lo decía allá arriba. Por esta razón, debemos sumergirnos en el texto cientos de veces. Y fíjate bien, aún sin entenderlo. El propósito es alcanzar el verdadero deseo de cada uno. ¿Cuál es el verdadero deseo? Ser escuchado por el Creador. No entender el tema, sino solamente ser escuchado por el Creador. El tema lo vas a entender luego, y luego de entenderlo lo vas a alcanzar en ti. Pero en un principio, antes de entender, debe ser tu propósito ser escuchado por el Creador. Y si tienes un deseo verdadero de ello, no habrá espacio para ningún otro deseo. Y así, mientras estudiemos la Kabbalah, examinaremos las acciones del Creador y de este modo podremos avanzar hacia Él. Así pues, entonces de forma gradual, llegaremos a ser dignos de comprender lo que estudiamos. Y no solamente comprenderlo, sino alcanzarlo, meterlo en ti, hacer que cambie tu naturaleza. Así pues, la fe o conciencia del Creador debe ser tal que sintamos que estamos ante la presencia del Rey del Universo, porque eso es el Creador, el Rey del Universo. Y entonces, sin duda, ante tal situación, que es sorprendente ya en sí, llegaremos a estar saciados de los sentimientos necesarios de amor y de miedo, porque estamos ante el Rey del Universo. Hasta que alcancemos ese grado de fe, de percepción del Creador, debemos continuamente luchar por eso. Es solo la fe o la percepción del Creador la que nos permitirá gozar de una vida espiritual y la que va a evitar que nos hundamos en las profundidades del egoísmo, convirtiéndonos así en buscadores simples de placer, como imanes que nada más estamos buscando el placer. Nuestra necesidad de percibir al Creador debe ser cultivada hasta que llegue a estar permanentemente atrincherada en nuestro ser. Debe asemejarse a una atracción
permanente hacia un ser amado, sin la cual la vida parece inaguantable. ¿Te has enamorado? Así, y que la quieres ver y que quieres estar con ella. Pues así es y debe ser tu deseo de percibir al Creador. Porque es tu lado derecho que siempre te va a acompañar en el sendero de la Kabbalah. Y es lo que te va a permitir la revelación espiritual a futuro. Todo lo que rodea a los seres humanos entorpece deliberadamente la necesidad del conocimiento divino. Es decir, todo lo que vayas a ver ya en el mundo material necesariamente va a querer entorpecer este conocimiento divino, ya que al sentir placer de cualquier cosa externa, inmediatamente va a reducirte el dolor del vacío espiritual. Por lo tanto, mientras gozamos de los placeres de este mundo, es fundamental que no permitamos que aquellos placeres de este mundo hagan desaparecer nuestra necesidad de percibir al Creador. Gózalos, pero cuando se trata de percibir al Creador, pásate al lado derecho. Porque normalmente estos placeres del lado izquierdo nos arrebatan las sensaciones espirituales. Así pues, el deseo de percibir al Creador es una característica propia de los seres humanos. Sin embargo, este no es el caso de todos los seres humanos. Este deseo proviene de la necesidad de entender lo que somos, de comprendernos a nosotros mismos y, por supuesto, de entender nuestro propósito en el mundo y, por lo tanto, de nuestro origen. Es la búsqueda de respuestas sobre nosotros mismos la que nos impulsa a buscar la fuente de la vida. Bueno, con esto damos por terminada este primer capítulo y este primer ejercicio que debes de empezar a hacer ya en tu vida. En la próxima lectura abordaremos el capítulo 2 de este mismo libro. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos.